El podcast de Teo Cotidiana, episodio 36, La Santidad. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Como en casi todas las iglesias pentecostales, locales, pobres, en algún momento desarrollé una obsesión bien fuerte por el Antiguo Testamento y por la cultura judía, por las palabras judías, por los conceptos judíos. En vez de decir hola decía shalom, en vez de hablar de la presencia de Dios hablaba de la Shekinah. Se me hacía muy interesante y todavía hay muchos elementos de la antigüedad que me generan mucha curiosidad. Había una especie de mística y habían textos bien interesantes como el que dice: y les enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conocen. Y yo siempre quería saber qué era lo oculto que todavía no conocía, entrar en lo profundo de Dios, en lo denso de Dios. Entonces aumentaba disciplinas como la de orar, como la de ayunar, como la de leer la Biblia y leer otros textos y buscar adentro o afuera o arriba o donde fuera que estuviera eso oculto de parte de Dios que nadie más sabía y que yo podía intentar saber con esas disciplinas que me santificaban para que Dios me viera más limpio, más puro y me diera el privilegio de conocer esas cosas que otros no habían podido conocer porque no eran tan limpios y no eran tan puros. Los levitas y los sacerdotes eran parte de esa obsesión, entenderlos, saber qué significaban, porque pues yo mismo quería ser, como en el vocabulario evangélico, un levita, un sacerdote, alguien que tenía la posibilidad de entrar a la presencia densa de Dios por encima de todos los demás, por encima del pueblo, alguien que tenía acceso a eso de Dios que es oculto, que no todos conocen y que uno lograba conocer, según se decía, mientras más limpio estuviera. El Señor, quien entrará en tu santuario para adorar, el limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y que sabe amar. Era uno de los himnos de la época. Un himno o un coro, en realidad no entiendo muy bien la diferencia entre lo uno y lo otro, pero los abuelos cantaban ese tipo de cosas y eso me explicaba qué era lo que tenía que hacer para poder encontrar lo oculto de Dios, poder encontrar en la presencia densa de Dios, que era eso oculto que Dios le enseñaba a unos cuantos limpios de mano, puros de corazón, que no tienen vanidad. Y entonces yo me decidí con mucha fuerza a seguir la línea sacerdotal, a seguir la línea de los que Dios había apartado, separado de unas ciertas realidades, de unas ciertas lógicas comunitarias y sociales para cumplir una función específica. Yo me había sumergido en la idea de que entre todas las demás personas yo tenía una función específica y era, a la manera de los sacerdotes, alguien que había sido separado de la lógica social para cumplir una función en este mundo, una función exclusiva, una función privilegiada, y era la de disfrutar la presencia densa de Dios y conocer las cosas ocultas que otros no podían conocer porque no habían sufrido, no habían sometido sus vidas a un proceso de limpieza profunda. Lávame con hisopo, una limpieza de parte de Dios que quitaba hasta la última mancha. Yo sí era uno de esos, ¿no? Por lo menos en la forma en que yo entendía la vida, yo era un privilegiado, limpio, puro de corazón, mientras otros pues no eran tan puros, por lo tanto no podían disfrutar de la presencia de Dios como yo la disfrutaba. Y la santidad cumplía un papel bien importante en medio de esas ideas.
con constancia me acercaba a los textos que hablan sobre la santidad. Sigan la paz y la santidad sin la que nadie va a ver a Dios. Quería ver a Dios. Y no solo quería ver a Dios, sino que sabía que ver a Dios era lo contrario de lo que pasaba si uno no lo veía, si uno no estaba en santidad, que era ir al infierno. Yo quería escaparme del infierno y ver a Dios, por lo tanto quería ser santo. Pero había una piedrita en el camino, porque también se dice, sean santos como yo soy santo. ¿Y quién puede ser santo como Dios es santo? Es como un llamado imposible de lograrse, es como una invitación que de entrada se sabe no va a cumplirse. No podemos ser como Dios, ni siquiera en el intento. Por más que intentemos, no podemos ser nada como Dios lo es. Entonces, ¿qué rayos era lo que decía ese texto? En todo caso, yo quería ser santo y hacía todo para intentar lograr la limpieza de manos, la pureza de corazón y todo lo que implica la santidad, que tiene mucho que ver en el discurso con moralidades específicas, subjetivas, particulares, que se enmarcan en ese título de santidad. Entonces, santidad era no bailar, por ejemplo, santidad era no juntarse con personas que no eran bien vistas por las comunidades cristianas. Santidad era no tener amigos que no fueran cristianos. Santidad era alejarse lo máximo posible de una vida que no fuese piadosa. Y la piedad tenía que ver con ir a la iglesia todos los días dentro de la programación, dentro de los cronogramas de la iglesia, ¿no? Entonces uno tenía los lunes de reunión, los martes de culto, los miércoles de planificación, los jueves de culto, los viernes de ensayos de grupo de alabanza, los sábados del culto juvenil, los domingos de la escuela dominical y cada día había algo. Todos los días eran días de oración. Entonces todos los días sagradamente a las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche, o si se iba más, pues ahí se quedaba uno orando y orando y orando. Pero si uno faltaba a algunos de esos momentos de oración, entonces estabas faltando al cronograma de la iglesia y algo estaba mal en tu santidad. Algo estaba mal en tu compromiso con Dios, tu acercamiento a Dios. Habían banderas rojas, alarmas, porque algo estaba mal con vos. Tu santidad estaba en peligro. Y hace algún tiempo empecé a preguntarme qué rayos entonces es ser santo. Porque sigo queriendo ser lo que Dios quiere que yo sea. Y pues si eso implica ser santo, yo quiero ser santo. Pero ¿qué significa ser santo? ¿Cómo me acerco a la santidad? Hemos hablado en otros episodios sobre que mundano no es tan así como nos habían dicho que era. Hemos hablado en otros episodios sobre que ser pecador no es tan así como nos lo suelen decir en las iglesias. Ser pecador es no ser santo, en la mentalidad usual de nuestras congregaciones. ¿Qué es ser santo como Dios es santo? La santidad tiene que ver en esencia, en primera instancia, con estar apartado de una lógica, de unos elementos sociales comunes. Tradicionalmente es un apartarse acordado por la sociedad. Estos apartados cumplen un propósito social y todos en la sociedad normalizada de la que estos se están apartando saben cuál es la función de ellos y saben que esa función, para poderla cumplir, tienen que apartarse de. Entonces se apartan están apartados de la sociedad, de la normalidad de la sociedad, para cumplir un propósito, para cumplir una función dentro de otras normalidades, dentro de otras cotidianidades, dentro de otras realidades. Entonces el sacerdocio, por ejemplo, en la antigüedad, era un grupo de personas de una línea de consanguineidad específica que estaban apartados con aprobación social de las labores cotidianas de la economía,
de labrar la tierra, de cuidar las ovejas, de cosechar el fruto de la tierra. Y están apartados de todo eso para cumplir la función de cuidar el ritual del templo, la tradición del templo, que simboliza la casa de Dios, donde Dios habita con la humanidad, y estos sacerdotes apartados de la sociedad para cumplir las funciones del templo son quienes administran el acceso a Dios de las demás personas. Ellos se marcaban con una leyenda que recitaba santidad a Yahvé, Jehová, como mejor les parezca que se diga. Yo crecí diciendo Jehová mucho tiempo, pero entiendo que Yahvé es más cercano a como posiblemente el tetragramatón YHVH realmente significa, o como realmente podría pronunciarse. Y yo de niño, de adolescente, me marcaba con santidad de Jehová. Yo me acuerdo que tenía un bolso que me habían regalado, un bolso horrible, a mí me encantaba. Yo era algo así como muy groncheto en esa época, entonces era un bolso muy groncho. Recorté unos pantalones viejos de jean, unas letras, la S, la A, la N, hasta escribir aquí en la correíta, que era una sola correa que atravesaba. Aquí abajo tenía el bolso, y aquí decía siempre Santidad A, YHVH, en esa función que les contaba de querer parecerme más a los santos de Dios y menos a los que no son tan santos, ¿no? Entonces, santidad esencialmente significa apartado de una realidad, una lógica, unas costumbres, unas cotidianas, unos sistemas económicos, familiares, sociales, para cumplir una función dentro de otras lógicas, dentro de otras tradiciones, dentro de otros sistemas también económicos, pero que no es la función que todos los demás ejercen. Estos tienen una función específica. Pero si la invitación es a ser santos como Dios es santo, la pregunta es: ¿de qué se aparta Dios para ejercer qué función? ¿Cuáles son las lógicas, las costumbres, las realidades, las cotidianas de las que Dios se aparta para cumplir otras lógicas, otras costumbres, otras cotidianas, otra realidad, a lo que podamos llamar santidad? Y esto, como todo lo que se dice por aquí, lo propongo como sugerencia, lo propongo como tal vez esto podría ser. Y quisiera hacer como dos líneas, dos caminos, dos posibilidades. Una es la posibilidad de la antigüedad, del antiguo pacto, y otro es la posibilidad que nos brinda el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Dios en la antigüedad se aparta de su comodidad eterna, lejos del conflicto humano, se aparta de su comodidad eternal para crear el universo, para crear la vida, para crear al ser humano. Y desde que Dios creó al ser humano, su mirada está puesta en lo que somos, en lo que hacemos, en lo que vivimos, y con constancia siempre está buscando reencaminarnos, volverse a acercar, volver a conectarse con nosotros y a que nos conectemos con Él. Dios se aparta de un escenario sin el conflicto de la humanidad, porque la humanidad no existía, para estar en relación con su creación. Y en la historia de la antigüedad vemos que Dios se aparta con constancia, se aparta de las lógicas de esclavitud, de los inmigrantes, el grupo de tribus que estaba en Egipto, que estaban sometidos a trabajos forzosos por existir en esa tierra. Dios se aparta de las lógicas, los sistemas, la organización piramidal que pone por debajo a unas personas y los obliga a sufrir para poder tener bienestar. Se aparta de eso para
cuidar, levantar, acompañar, defender a quienes están en la base de la sociedad, obligados a trabajos forzosos para poder subsistir, los acompaña, los liberta, les da dignidad. Se aparta, por ejemplo, del poder de los grandes, de quienes tienen mucha fuerza, y ejercen esa fuerza, y ejercen ese control, y ejercen ese poder en contra de comunidades que no tienen fuerza, que no tienen tanto poder, que no tienen tantas posibilidades de defensa militar, de enfrentar esos ataques de los grandes, poderosos, gigantes. Dios se aparta de esos que tienen fuerza, poder y la ejercen en contra de estos que no tienen fuerza y que no tienen poder. Y se aparta de esos para defender y para acompañar a estos que son chiquitos, que son débiles, que no tienen tanto para defenderse, y les da libertad, les da fuerza, les da métodos de defensa. El David que mata a Goliat, Dios está con David y no con Goliat. Dios está con el débil, pequeño, que no sabe, que no tiene las capacidades, y se aparta de el grande, fuerte, el bully que quiere someter al pequeño. En el profetismo nos encontramos a un Dios que se aparta de los sistemas que él mismo propone, o que en el pensamiento judío ha sido Dios quien los ha establecido, ha sido Dios quien los ha dado. Se aparta de ellos para denunciarlos y decir: ustedes no están cumpliendo lo que deberían cumplir, ustedes se fueron por otro camino, ustedes están buscando usufructuar de las personas del pueblo, ustedes están abusando del poder, ustedes están abusando de las personas y de lo que las personas son. Las viudas están descuidadas, los huérfanos están descuidados, hay malestar en medio del pueblo, y yo me aparto de ustedes, los que dicen gobernar en nombre de Dios, los que dicen representar la cercanía de Dios en medio del pueblo a través del sacerdocio. Y Dios promete: voy a defender al débil, voy a defender al descuidado, voy a defender al que tiene hambre, voy a defender a la viuda, voy a defender al huérfano, voy a defender a esos que ustedes deberían estar defendiendo y que en realidad no los están defendiendo, los están abusando. Ustedes están viviendo con riqueza a costa de la pobreza de las personas. Me aparto de ustedes para estar con ellos. Hay un constante apartarse de quienes tienen poder, quienes están en la punta de la pirámide, quienes gobiernan, quienes son los que sí saben, los que sí tienen, los que hacen atemorizar a las personas con la espada y con el poder que ejercen, para defender, acompañar, estar con los débiles, los que están en la base, quienes necesitan esperanza en medio de sus tristezas y en medio de sus necesidades cotidianas. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, encontramos a un Dios que se vacía de Dios. Me encanta ese verbo. Dios vaciándose de Dios para habitar entre nosotros. En Jesús encontramos a un Dios que se aparta de la comodidad de la distancia, se encarna para existir entre nosotros y nosotras, vivir nuestras realidades, vivir nuestras cotidianas, y a partir de esa vivencia acompañarnos desde la experiencia. En Jesús tenemos un Dios que se aparta del honor que le brindan unos ciertos grupos, que son quienes representan la interpretación correcta de las Escrituras para ese momento. Decide apartarse de la dignidad que le brindan al reconocerlo como maestro, al invitarlo a sentarse con ellos en la mesa para cuestionarlos y defender a la mujer que le lavó los pies con lágrimas. Jesús es Dios que se aparta de los lugares importantes donde están los renombrados de la sociedad,
para ir y dejarse tocar por los impuros, dejarse tocar por los enfermos, dejarse tocar por los intocables. En Jesús se encuentra un Dios que se aparta del bienestar, de la normalidad familiar, de la normalidad social, de cómo se supone que se deben hacer las cosas, para ir incomodándose, caminar de aldea en aldea, muchas veces sin tener dónde recostar su cabeza, muchas veces perseguido porque lo querían matar, muchas veces cuestionado por su propia familia porque creían que estaba fuera de sí, muchas veces señalado por los fariseos, intérpretes de la ley, porque decían que él es agente de Beelzebú. Un Dios que se aparta de la comodidad de ser reconocido por su familia, de ser reconocido por los fariseos, de ser reconocido por sus vecinos, a predicar un mensaje que él sabe que le puede generar una sentencia de muerte. En Jesús tenemos un Dios que se aparta del bienestar de la vida, que dice lo que tiene que decir y que hace lo que tiene que hacer, sin importar saber que por eso lo pueden y lo van a matar. Ser santos como Dios es santo, se trata de apartarse de las comodidades sociales para aportar en el bienestar de las personas. Se trata de apartarse de los discursos de hegemonía, los discursos piramidales de poder. Se trata de apartarse de los discursos donde se alaban a unos y se les da fuerza y poder por encima de los demás, para darle dignidad a las personas de base, para acompañar los procesos de las personas en sus cotidianas. Ser santo como Dios es santo es estar del lado de las personas que están siendo abusadas, de las personas que están siendo atropelladas, en contraposición a estar con los que atropellan con su poder, con los que imponen sus ideas con la fuerza. Uno encuentra un montón de gente en las redes sociales defendiendo los abusos en contra de las personas. Muchos de esos que defienden a los abusadores se presentan como cristianos. Ser santos como Dios es santo es defender al abusado y denunciar al que abusa. Ser santo como Dios es santo es apartarnos de nuestras comodidades cotidianas para vivir nuestras sociedades, para estar con las personas, para aportar en el bienestar de las personas. Ser santo como Dios es santo es no dejar de hablar, no dejar de alzar la voz. Así nos amenacen, así nos señalen, así nos aparten, nos acusen, con tal de aportar en la dignidad de las personas. Ser santo como Dios es santo es insistir en el mensaje del Evangelio, aun cuando no nos quieran, no nos amen, no nos acepten los intérpretes oficiales de la correcta manera en que las escrituras deben ser entendidas. Ser santos como Dios es santo es entregar nuestra vida como Jesús lo hizo, sin importar las consecuencias, en aras de la solidaridad, de la empatía, del bienestar, de la esperanza, en aras de acompañar al que ha sido encarcelado, de alimentar al que tiene hambre, en aras de acompañar a las personas en sus realidades, en aras de dejarnos tocar por los intocables. ¿Cuáles son los intocables de nuestra generación, de nuestros contextos? Es apartarnos del discurso oficial, del discurso convencional, para abrazar y acercarnos a esos que son los intocables, las intocables. Ser santo como Dios es santo es vivir una vida en constante entrega por el otro, por sus necesidades, y en constante denuncia por quienes generan malestar, por quienes abusan, por quienes se valen de su poder para acribillar al otro. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana.
Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.